En el silencio de los archivos olvidados, donde el polvo de los siglos se acumula sobre pergaminos que jamás debieron ver la luz, yace una verdad que ha perturbado el sueño de teólogos y ha hecho temblar los cimientos de catedrales enteras. Es la historia de unos escritos que hablan de la infancia de un niño llamado Jesús de Nazaret, pero no como la tradición nos la ha contado. En estos textos, censurados por la ortodoxia y relegados al reino de lo apócrifo, aparecen seres de luz que los antiguos pueblos llamaron hadas, espíritus protectores, guardianes celestes que velaron por los primeros pasos de quien se convertiría en el centro de la fe occidental. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Esta pregunta resonaba en la mente de Baruch Spinoza mientras examinaba, con la precisión de un orfebre y la pasión de un buscador, aquellos fragmentos de manuscritos que llegaron a sus manos a través de canales tan secretos como peligrosos. El filósofo de Ámsterdam, ya expulsado de la sinagoga por sus ideas revolucionarias, encontró en estos documentos una confirmación de sus sospechas más profundas sobre la naturaleza construida de los dogmas religiosos. Los evangelios canónicos guardan un silencio casi absoluto sobre los primeros años de Jesús. Entre su nacimiento en Belén y su aparición en el templo a los 12 años, se extiende un vacío narrativo que ha alimentado durante siglos la imaginación de creyentes y escépticos. Pero estos textos ocultos, estos fragmentos supervivientes de una tradición censurada, hablan de un niño extraordinario acompañado por seres que no pertenecían enteramente al mundo visible. Los llamaban con distintos nombres según la cultura: las hadas de la tradición celta, los daimones de la filosofía griega, los espíritus protectores de las creencias populares. Todos convergían en una misma realidad. La infancia divina no transcurrió en la soledad humana, sino bajo la vigilancia de fuerzas que trascendían la comprensión ordinaria. Spinoza, con su método geométrico aplicado a las pasiones humanas y a los misterios de la fe, se preguntaba si acaso estos relatos no constituían la expresión más auténtica de una experiencia espiritual que la Iglesia posterior había domesticado, transformando la magia espontánea en milagro controlado, la revelación libre en dogma institucional. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Los textos describían a un niño Jesús que conversaba con seres luminosos en arameo antiguo, que jugaba con criaturas que aparecían y desaparecían como el rocío matutino, que aprendía de maestros que no tenían forma humana, pero poseían una sabiduría que ningún rabino podía igualar. En los márgenes de estos manuscritos, escritos en griego, arameo y latín, aparecían notas de copistas posteriores que revelaban la incomodidad de quienes los preservaron. Estas cosas son difíciles de creer, anotaba uno, pero los ancianos de nuestra comunidad juran que son verdaderas, añadía otro. La autenticidad de la experiencia chocaba contra la necesidad de credibilidad institucional. Los padres de la Iglesia, en su urgencia por construir una teología coherente y políticamente viable, se vieron obligados a elegir: mantener la complejidad misteriosa de estos relatos o crear una narrativa más simple, más controlable, más útil para los propósitos del poder eclesiástico. La decisión fue inevitable. Los evangelios de la infancia mágica fueron relegados al ostracismo, catalogados como fantasías peligrosas, como desviaciones de la verdad revelada. Pero Spinoza sabía que detrás de cada censura se oculta una verdad incómoda. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? La respuesta la encontraba en el carácter subversivo de estos textos. No solo describían milagros, sino que los presentaban como fenómenos naturales en un niño divino, eliminando así la excepcionalidad que justifica la autoridad clerical. Si lo sobrenatural era cotidiano en la infancia de Jesús,
Si las hadas y los espíritus formaban parte del paisaje ordinario de la revelación, entonces la mediación institucional perdía su razón de ser. Los relatos hablaban de María observando a su hijo conversar con seres que sólo él podía ver claramente, mientras ella percibía apenas destellos de luz, susurros de voces angelicales, movimientos en el aire que no correspondían al viento. José, el carpintero, trabajaba en su taller mientras pequeñas luces danzaban alrededor de las vigas que tallaba, como si bendijaran cada pieza de madera destinada a sostener techos bajo los cuales se pronunciarían oraciones. La familia sagrada no vivía aislada en su humanidad, sino integrada en una red de relaciones que incluía dimensiones invisibles para los ojos ordinarios pero tangibles para quienes poseían la sensibilidad adecuada. Estos textos revelaban algo más inquietante aún: la continuidad entre la experiencia espiritual de Jesús niño y las tradiciones paganas que el cristianismo posterior combatiría con ferocidad. Las hadas que protegían al niño divino no diferían sustancialmente de las divinidades menores que poblaban los bosques sagrados de los celtas, de los genios protectores de los hogares romanos, de los espíritus guardianes que todas las culturas antiguas reconocían como intermediarios entre lo humano y lo divino. El sincretismo no era, como pretendía la ortodoxia, una corrupción posterior de la pureza original, sino la condición natural de toda experiencia espiritual auténtica. Spinoza encontraba en esto una confirmación de su intuición fundamental. La divinidad no se manifiesta en la excepción, sino en la regla, no en la ruptura de las leyes naturales, sino en su comprensión más profunda. Las hadas que acompañaban a Jesús no violaban el orden cósmico, sino que revelaban dimensiones de ese orden que la percepción habitual no alcanza a captar. Eran expresiones de lo que él llamaría más tarde los modos infinitos de la sustancia divina, las formas en que la naturaleza se despliega hacia la conciencia humana cuando ésta se abre a realidades que trascienden sin negar la experiencia sensorial. Pero la Iglesia primitiva, presionada por la necesidad de distinguirse de las religiones competidoras, por la urgencia de establecer su identidad única en el panorama espiritual del Imperio Romano, optó por eliminar estas conexiones. Los elementos que vinculaban la experiencia cristiana con la sabiduría ancestral fueron progresivamente marginados, censurados, reinterpretados hasta hacerlos irreconocibles. Las hadas se transformaron en ángeles, despojados de su carácter lúdico y espontáneo, para convertirse en mensajeros solemnes de una voluntad divina centralizada. Los espíritus protectores se convirtieron en santos intercesores, domesticados por la jerarquía celestial que reflejaba la terrestre. En este proceso de transformación, algo esencial se perdió: la inmediatez de la experiencia espiritual, su carácter accesible y cotidiano, su integración natural con los ciclos de la vida y las estaciones. Todo esto fue sacrificado en aras de una teología más abstracta, más controlable, más útil para los propósitos del poder institucional. Los textos censurados preservaban la memoria de un cristianismo diferente, de una espiritualidad que no había roto aún con las fuentes primordiales de la experiencia sagrada. Mientras Spinoza profundizaba en estos manuscritos, se preguntaba si no estaría contemplando los vestigios de la religión natural que él mismo buscaba en sus meditaciones. ¿Qué pasaría si estos relatos no fueran fantasías tardías, sino testimonios auténticos de una experiencia espiritual más rica y compleja de lo que la ortodoxia había preservado? ¿Y si las hadas de la infancia de Jesús fueran la expresión poética de intuiciones sobre la naturaleza divina que la teología sistemática había empobrecido al racionalizarlas? La respuesta no podía encontrarse en la verificación histórica de los hechos narrados,
sino en la comprensión de lo que estos relatos revelaban sobre la experiencia humana de lo sagrado. Las hadas no necesitaban existir como entidades objetivas para ser verdaderas, como símbolos de una apertura a dimensiones de la realidad que la conciencia ordinaria no percibe. Su verdad residía en su capacidad para expresar algo que las categorías teológicas convencionales no alcanzaban a articular: la intimidad entre lo divino y lo natural, la continuidad entre lo extraordinario y lo cotidiano, la accesibilidad de lo sagrado a quien sabe mirar con ojos desprejuiciados. La tragedia no estaba en que estos textos hubieran sido censurados, sino en que su censura hubiera empobrecido la comprensión cristiana de la experiencia espiritual. Al eliminar las hadas de la infancia de Jesús, la Iglesia no solo había eliminado unos relatos particulares, sino que había cerrado una ventana hacia una forma de espiritualidad más integrada, más natural, más humana en el sentido más profundo de la palabra. Había optado por la pureza doctrinal a costa de la riqueza experiencial, por la coherencia sistemática a costa de la complejidad vivencial. En este momento del relato, queridos buscadores de la verdad, me dirijo a ustedes que nos acompañan desde todos los rincones del mundo. Les pido que escriban en los comentarios desde qué país y ciudad nos están viendo y qué hora es en su lugar en este momento. Compartamos esta búsqueda que nos une más allá de las fronteras geográficas y temporales. Y si sienten que estas reflexiones han tocado algo profundo en su corazón, compartan este video con un amigo cercano, con el deseo de que reciban bendiciones en su familia. Porque la verdad, cuando se comparte con amor, se multiplica como los panes y los peces de las antiguas historias. Spinoza sabía que su época no estaba preparada para estas revelaciones. El mundo del siglo XVII, dividido entre católicos y protestantes, entre ortodoxos y reformadores, necesitaba certezas, no preguntas. Necesitaba fronteras claras entre lo verdadero y lo falso, entre lo divino y lo humano, entre lo cristiano y lo pagano. Los textos de las hadas desafiaban todas estas divisiones. Proponían una espiritualidad más fluida, más inclusiva, más dispuesta a reconocer la presencia de lo sagrado en formas inesperadas. Pero el filósofo intuía que algún día la humanidad estaría lista para recuperar esta dimensión perdida de la experiencia espiritual. Algún día, cuando las guerras de religión hubieran cedido lugar a una búsqueda más madura de la verdad, cuando la necesidad de control hubiera dado paso al deseo de comprensión, estos textos volverían a hablar a corazones capaces de escuchar su mensaje sin escándalo ni miedo. Mientras tanto, su deber era preservar no tanto los textos mismos, que el tiempo y la persecución podrían destruir, sino la intuición que contenían, que lo divino no se encuentra solo en los lugares oficialmente consagrados, sino en la apertura del corazón humano a dimensiones de la realidad que trascienden sin negar la experiencia ordinaria. Las hadas de la infancia de Jesús eran símbolos de esta apertura, guardianes no solo de un niño extraordinario, sino de la capacidad humana de percibir lo extraordinario en lo aparentemente ordinario. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Para Spinoza, significaba que la verdad había comenzado a abrirse camino a través de las capas de interpretación interesada que la habían ocultado. Los dogmas no son verdades reveladas, sino construcciones humanas diseñadas para servir propósitos específicos en momentos históricos particulares. Cuando esos propósitos dejan de ser relevantes, cuando las circunstancias que los justificaron han cambiado, los dogmas se revelan en su verdadera naturaleza, como barreras entre la mente humana y la comprensión directa de la realidad.
Los textos de las hadas representaban una amenaza para ciertos dogmas, porque mostraban que la experiencia espiritual auténtica había sido más rica y compleja de lo que la teología oficial admitía. Revelaban que la pureza doctrinal había sido comprada al precio de un empobrecimiento experiencial, que la claridad conceptual había sacrificado la complejidad vivencial, y sobre todo, demostraban que la autoridad religiosa se había construido en parte sobre la ocultación de fuentes de espiritualidad que no podía controlar. Esta comprensión no llevaba a Spinoza al nihilismo, sino a una fe más profunda. Fe en la capacidad de la mente humana para acceder directamente a la verdad. Fe en la continuidad entre la razón y la experiencia espiritual auténtica. Fe en que la realidad divina es lo suficientemente rica como para acoger todas las formas genuinas de búsqueda espiritual. Las hadas de los textos censurados no eran enemigas de la verdad cristiana, sino expresiones de dimensiones de esa verdad que la ortodoxia había sido incapaz de integrar. El problema no estaba en los relatos mismos, sino en la mentalidad que los había censurado. Una mentalidad que confundía la autoridad con la verdad, que identificaba la ortodoxia con la autenticidad, que no podía distinguir entre la preservación de lo esencial y la defensa de lo accidental. Los padres de la Iglesia, en su lucha por establecer la identidad cristiana, habían terminado empobreciendo esa identidad, eliminando elementos que podrían haberla enriquecido sin amenazar su núcleo fundamental. Spinoza veía en esto un patrón que se repetía a lo largo de la historia. Las instituciones religiosas tendían a confundir su propia supervivencia con la preservación de la verdad espiritual, su autoridad con la autenticidad de la experiencia sagrada. En ese proceso, elementos genuinos de la tradición espiritual eran sacrificados por consideraciones políticas. Elementos auténticos de la experiencia religiosa eran censurados por resultar inconvenientes para el mantenimiento del poder institucional. Los textos de las hadas no eran los únicos ejemplos de esta dinámica. A lo largo de los siglos, numerosos testimonios de experiencia espiritual auténtica habían sido marginados, censurados, reinterpretados, hasta hacerlos irreconocibles. La mística cristiana había sobrevivido, pero domesticada, controlada, canalizada a través de estructuras institucionales que limitaban su alcance y condicionaban su expresión. La profecía había sido relegada al pasado, como si Dios hubiera decidido súbitamente guardar silencio después de la era apostólica. La revelación había sido cerrada, como si la capacidad divina de comunicarse con la humanidad hubiera tenido fecha de caducidad. Todo esto formaba parte de lo que Spinoza consideraba una misma estrategia: la institucionalización de lo sagrado, su transformación en patrimonio exclusivo de una casta sacerdotal que se arrogaba el monopolio de la interpretación y la mediación. En este proceso, la experiencia espiritual directa se convertía en sospechosa, la revelación personal en peligrosa, la búsqueda individual en herética. Las hadas de la infancia de Jesús representaban todo lo que este sistema no podía tolerar: la inmediatez de lo sagrado, su accesibilidad sin mediación institucional, su continuidad con formas de espiritualidad que precedían y trascendían las fronteras confesionales. Pero Spinoza sabía que la verdad tiene una fuerza propia, independiente de las instituciones que pretenden custodiarla. Los textos podían ser censurados, pero no la realidad que describían. Las hadas podían ser eliminadas de los evangelios oficiales, pero no de la experiencia humana de lo sagrado. La continuidad entre la espiritualidad cristiana y las tradiciones anteriores podía ser negada doctrinalmente, pero no eliminada de la realidad histórica y experiencial. De hecho, esta continuidad se había mantenido,
pero de forma subterránea, no oficial, en las prácticas populares que la Iglesia toleraba sin entender completamente, en las devociones que preservaban elementos paganos bajo formas cristianas, en las experiencias místicas que desafiaban las categorías teológicas establecidas. Las hadas habían sobrevivido transformadas en santos populares, en apariciones marianas que se producían en lugares sagrados precristianos, en prácticas devocionales que mantenían viva la sensibilidad hacia lo sobrenatural cotidiano. La sabiduría de los textos censurados no había muerto, sino que había encontrado nuevos canales de expresión. Spinoza lo veía en la persistencia de la experiencia mística, a pesar de los intentos de controlarla, en la vitalidad de la religiosidad popular, a pesar de los esfuerzos por dirigirla, en la capacidad de renovación espiritual que las tradiciones religiosas mostraban incluso en sus momentos de mayor esclerosis institucional. Esto le daba esperanza. Si la verdad tenía esa capacidad de supervivencia, si la experiencia auténtica de lo sagrado podía persistir a pesar de la censura y la persecución, entonces era posible imaginar un futuro en el que los elementos censurados de la tradición pudieran ser recuperados sin escándalo ni conflicto. Un futuro en el que las hadas de la infancia de Jesús pudieran ser reconocidas no como amenazas a la fe, sino como testimonios de la riqueza de la experiencia espiritual cristiana. Ese futuro requería, sin embargo, una transformación profunda en la comprensión de la autoridad religiosa. Era necesario distinguir entre la preservación de lo esencial y la defensa de lo accidental, entre la fidelidad al núcleo de la experiencia espiritual y la adhesión a interpretaciones históricamente condicionadas. Era necesario desarrollar la capacidad de discernir entre la verdad espiritual y sus formulaciones doctrinales, entre la autenticidad de la experiencia religiosa y la ortodoxia de su expresión conceptual. Los textos de las hadas ofrecían un caso de estudio perfecto para este ejercicio de discernimiento. ¿Qué era esencial en estos relatos y qué era accidental? ¿Qué expresaba la verdad permanente de la experiencia espiritual y qué reflejaba las condiciones culturales específicas de su formulación original? ¿Cómo distinguir entre el núcleo espiritual auténtico y los elementos míticos que podían ser reinterpretados sin pérdida de significado esencial? Spinoza intuía que la respuesta no se encontraba en la eliminación de los elementos míticos, sino en su comprensión adecuada. Las hadas no necesitaban ser eliminadas, sino reinterpretadas, no como entidades objetivas cuya existencia debía ser afirmada o negada, sino como símbolos de aspectos de la experiencia espiritual que las categorías teológicas convencionales no alcanzaban a expresar adecuadamente. En esta perspectiva, los textos censurados no representaban una amenaza para la fe cristiana, sino una oportunidad para enriquecerla. No contradecían los evangelios canónicos, sino que los complementaban, añadiendo dimensiones de la experiencia de lo sagrado que la selección oficial había dejado fuera. No socavaban la autoridad de la tradición, sino que la profundizaban, revelando la riqueza de fuentes que habían contribuido a su formación. La censura de estos textos no había protegido la pureza de la fe, sino que la había empobrecido. Había eliminado elementos que podrían haber ayudado a mantener viva la dimensión de asombro y misterio que toda experiencia auténtica de lo sagrado requiere. Había sacrificado la complejidad vivencial en aras de una simplicidad que, en lugar de aclarar, había oscurecido aspectos fundamentales de la espiritualidad cristiana. El momento había llegado de iniciar la segunda fase de esta exploración, donde la crítica spinoziana se haría más sistemática y más radical. El filósofo había identificado el problema. La institucionalización de lo sagrado había conducido al empobrecimiento de la experiencia espiritual.
Ahora era necesario analizar los mecanismos específicos por los cuales este empobrecimiento se había producido y, sobre todo, explorar las posibilidades de recuperación de lo que había sido perdido. La tarea no era simple. No se trataba de restaurar acríticamente los textos censurados, como si el tiempo transcurrido no hubiera aportado nada al desarrollo de la comprensión humana, ni tampoco de rechazarlos en bloque, como si no tuvieran nada que aportar a la búsqueda contemporánea de la verdad espiritual. Se trataba de desarrollar una hermenéutica lo suficientemente sutil como para distinguir entre lo esencial y lo accidental, lo permanente y lo históricamente condicionado, lo simbólico y lo literal. Esta hermenéutica no podía ser puramente intelectual. Requería una sensibilidad espiritual capaz de reconocer la autenticidad de la experiencia religiosa independientemente de las formas culturales específicas en que se expresara. Requería una comprensión de la naturaleza simbólica del lenguaje religioso que no lo redujera a pura literatura, pero que tampoco lo interpretara de forma literalmente fundamentalista. Requería, sobre todo, la capacidad de mantener simultáneamente la apertura crítica y la receptividad espiritual. Spinoza poseía esta capacidad de forma excepcional. Su formación en la tradición judía le había dado familiaridad con la interpretación simbólica de los textos sagrados. Su educación filosófica le había proporcionado las herramientas críticas necesarias para el análisis conceptual riguroso. Su experiencia personal de la persecución religiosa le había enseñado a distinguir entre la verdad espiritual y sus formulaciones institucionales. Y su búsqueda sincera de la verdad le había mantenido abierto a fuentes de comprensión que otros habrían rechazado por prejuicio o conveniencia. En los textos de las hadas encontraba una confirmación de intuiciones que había desarrollado por otros caminos. La continuidad entre lo natural y lo sobrenatural, la accesibilidad de la experiencia espiritual auténtica, la riqueza simbólica de las tradiciones espirituales precristianas. Todo esto resonaba con aspectos de su propio sistema filosófico que aún estaba desarrollando. Los relatos censurados no contradecían su comprensión racional de la realidad, sino que la complementaban añadiendo dimensiones experienciales que su método geométrico no alcanzaba a capturar completamente. Esto no significaba que Spinoza aceptara críticamente todo lo que encontraba en estos manuscritos. Su método crítico seguía operando, distinguiendo entre los elementos que correspondían a experiencias auténticas y aquellos que reflejaban elaboraciones legendarias posteriores. Pero aplicaba este método con una sensibilidad que muchos de sus contemporáneos habrían considerado excesiva hacia lo que la ortodoxia había rechazado. El resultado era una comprensión más matizada y más rica de la tradición cristiana, que reconocía elementos de valor espiritual, incluso en textos que habían sido oficialmente censurados. Una comprensión que no se limitaba a repetir las conclusiones de la autoridad eclesiástica, sino que se arriesgaba a formular juicios independientes basados en criterios de coherencia interna, resonancia experiencial y fecundidad espiritual. Esta aproximación no era solo metodológica, sino profundamente ética. Spinoza consideraba que la búsqueda sincera de la verdad era un deber fundamental del ser humano, que no podía ser subordinado a consideraciones de conveniencia política o conformidad social. La censura de los textos de las hadas no había sido dictada por la búsqueda de la verdad, sino por la necesidad de mantener el control institucional. Su recuperación no respondía a nostalgia arqueológica, sino al imperativo ético de no permitir que aspectos auténticos de la experiencia espiritual fueran perdidos por razones ajenas a su valor intrínseco. En este contexto, las hadas de la infancia de Jesús adquirían un significado que trascendía su importancia histórica particular.
Se convertían en símbolos de todo lo que había sido censurado, marginado, olvidado en la construcción de la ortodoxia cristiana. Representaban la memoria de una espiritualidad más inclusiva, más abierta, más integrada con las fuentes primordiales de la experiencia sagrada. Su recuperación no era solo un acto de justicia histórica, sino un paso hacia una comprensión más completa y más auténtica de la tradición espiritual occidental. El análisis crítico que Spinoza aplicaba a estos textos revelaba algo inquietante sobre la naturaleza del poder religioso institucional. La censura no había sido dictada por la falsedad evidente de los relatos censurados, sino por su potencial subversivo. Los textos de las hadas no contradecían los elementos fundamentales de la fe cristiana, pero sí desafiaban ciertos aspectos de la estructura eclesiástica que había llegado a identificarse con esa fe. ¿En qué consistía exactamente este desafío? En primer lugar, en la demostración de que la experiencia de lo sagrado no requería mediación institucional. El niño Jesús de estos relatos no necesitaba sacerdotes para entrar en contacto con lo divino. Las hadas se le aparecían directamente, sin ceremonias, sin rituales oficiales, sin la supervisión de autoridades religiosas. Esto sugería que la capacidad de experiencia espiritual auténtica era más amplia y más accesible de lo que la estructura eclesiástica admitía. En segundo lugar, en la revelación de la continuidad entre la experiencia espiritual cristiana y las tradiciones no cristianas. Las hadas que protegían a Jesús niño no eran esencialmente diferentes de los espíritus protectores de otras tradiciones espirituales. Esto cuestionaba la pretensión de exclusividad que el cristianismo institucional había desarrollado, sugiriendo que la verdad espiritual podía manifestarse en formas múltiples y que la experiencia cristiana, lejos de ser radicalmente discontinua con lo anterior, representaba una culminación de desarrollos espirituales que la precedían. En tercer lugar, en la demostración de que lo sobrenatural no era excepcional, sino natural, en un nivel más profundo de comprensión. Los milagros de la infancia de Jesús, tal como los describían estos textos, no violaban las leyes naturales, sino que revelaban dimensiones de esas leyes que la percepción ordinaria no alcanzaba a captar. Esto desafiaba una comprensión de lo divino basada en la intervención arbitraria en el orden natural, sugiriendo en su lugar una divinidad que se expresaba a través del desarrollo más pleno de las potencialidades inherentes a la naturaleza misma. Cada uno de estos desafíos representaba una amenaza para aspectos específicos del poder eclesiástico. Si la experiencia espiritual auténtica era directamente accesible, la mediación sacerdotal perdía parte de su justificación. Si la verdad espiritual se manifestaba en múltiples tradiciones, la pretensión de monopolio cristiano se volvía insostenible. Si lo sobrenatural era natural en un nivel más profundo, la autoridad basada en el control de lo excepcional se desvanecía. La censura de los textos de las hadas había sido, por tanto, un acto de autodefensa institucional más que de protección de la verdad espiritual. Había eliminado elementos que amenazaban la estructura de poder eclesiástico, independientemente de su valor espiritual intrínseco. Había sacrificado la riqueza experiencial en aras de la seguridad institucional, la autenticidad espiritual en aras de la ortodoxia doctrinal. Spinoza veía en esto un patrón más amplio que caracterizaba la relación entre las instituciones religiosas y la experiencia espiritual auténtica. Las instituciones tendían a fosilizar los momentos de revelación originarios, transformándolos en sistemas doctrinales que podían ser controlados y administrados. En este proceso, los elementos más dinámicos, más creativos, más desafiantes de la experiencia espiritual original eran progresivamente eliminados o domesticados. Los textos de las hadas
preservaban la memoria de un momento en que este proceso de fosilización aún no se había completado, en que la experiencia cristiana de lo sagrado conservaba su vitalidad original, su apertura a lo inesperado, su capacidad de integrar elementos procedentes de fuentes diversas, sin perder su identidad fundamental. Su estudio permitía imaginar cómo podría haber evolucionado el cristianismo si hubiera mantenido esta apertura, si no hubiera sentido la necesidad de definirse por oposición a las tradiciones espirituales que lo precedían. Esta reflexión no llevaba a Spinoza a una nostalgia paralizante por un pasado idealizado, sino a una comprensión más clara de las posibilidades futuras. Si la experiencia espiritual auténtica había sido más rica de lo que la ortodoxia había preservado, si elementos valiosos habían sido censurados por razones ajenas a su valor intrínseco, entonces era posible imaginar una recuperación creativa de esos elementos en un contexto contemporáneo más abierto y más crítico. Esta recuperación no podía ser mecánica. No podía limitarse a restaurar acríticamente los textos censurados. Requería una labor hermenéutica sofisticada que distinguiera entre los elementos de valor permanente y las formulaciones culturalmente condicionadas, entre las intuiciones espirituales auténticas y las elaboraciones legendarias posteriores. Requería, sobre todo, la capacidad de reintegrar los elementos recuperados en una síntesis que fuera fiel tanto a las intuiciones originarias como a los desarrollos posteriores de la comprensión humana. Los textos de las hadas ofrecían un material privilegiado para este ejercicio hermenéutico. Su carácter simbólico era evidente, pero su resonancia experiencial era innegable. Su elaboración legendaria era probable, pero su núcleo de experiencia auténtica era detectable. Su marginalidad histórica era indiscutible, pero su relevancia espiritual era significativa. ¿Cómo proceder entonces? Spinoza desarrollaba una metodología que combinaba el rigor crítico con la sensibilidad espiritual, el análisis conceptual con la apertura experiencial. No se trataba de aceptar o rechazar en bloque, sino de discernir, de separar el grano de la paja, de identificar lo que tenía valor permanente y lo que era históricamente condicionado. Aplicada a los textos de las hadas, esta metodología revelaba elementos de valor indiscutible. La comprensión de la experiencia espiritual como proceso natural antes que como excepción sobrenatural. La apertura a dimensiones de la realidad que trascienden la percepción ordinaria sin negarla, la integración de lo sagrado en la vida cotidiana, la continuidad entre las diferentes tradiciones espirituales en el nivel experiencial fundamental. Estos elementos no dependían de la verificación histórica de los relatos específicos. Su verdad era de orden diferente, no empírica, sino experiencial. No fáctica, sino simbólica, no literal, sino hermenéutica. Las hadas podían no haber existido como entidades objetivas, pero existían como símbolos de aspectos de la experiencia espiritual que las categorías teológicas convencionales no alcanzaban a expresar adecuadamente. Esta comprensión abría posibilidades nuevas para la interpretación de la tradición cristiana en su conjunto. Si elementos censurados podían ser recuperados mediante una hermenéutica adecuada, si aspectos marginados podían ser reintegrados sin amenaza para lo esencial, entonces la tradición espiritual occidental era más rica y más flexible de lo que las formulaciones ortodoxas sugerían. Pero esta riqueza y esta flexibilidad no podían ser actualizadas sin una transformación correspondiente en la comprensión de la autoridad religiosa. Era necesario distinguir entre la autoridad basada en la autenticidad espiritual y la autoridad basada en el poder institucional, entre la fidelidad a lo esencial y la adhesión a lo accidental, entre la ortodoxia verdadera y la ortodoxia meramente convencional.
Los textos de las hadas planteaban estas distinciones de forma particularmente aguda. Su censura había sido un ejercicio de autoridad institucional, pero había sido también un ejercicio de autoridad espiritual auténtica. Su marginalización había preservado la ortodoxia convencional, pero ¿había preservado también la ortodoxia verdadera? Su olvido había mantenido la simplicidad doctrinal, pero había mantenido también la integridad experiencial. Spinoza no podía responder a estas preguntas de forma categórica, pero su exploración de los textos censurados le proporcionaba elementos para una respuesta matizada. La censura había eliminado elementos que podían haber enriquecido la comprensión cristiana de la experiencia espiritual sin amenazar sus fundamentos esenciales. Había optado por la seguridad a costa de la riqueza, por la simplicidad a costa de la complejidad, por el control a costa de la creatividad. Esta opción había tenido consecuencias que se extendían mucho más allá de los textos específicos que habían sido censurados. Había establecido un precedente que condicionaría durante siglos la relación entre la autoridad eclesiástica y la experiencia espiritual auténtica. Había creado una dinámica según la cual todo lo que no podía ser fácilmente controlado tendía a ser sospechoso. Todo lo que no podía ser fácilmente sistematizado tendía a ser marginalizado. Todo lo que no podía ser fácilmente institucionalizado tendía a ser censurado. El resultado había sido un empobrecimiento progresivo de la experiencia cristiana de lo sagrado, que había perdido dimensiones enteras de riqueza simbólica, de apertura experiencial, de creatividad espiritual. La tradición se había vuelto más pura desde el punto de vista doctrinal, pero también más árida desde el punto de vista experiencial. Había ganado en coherencia sistemática, pero había perdido en vitalidad espiritual. Los textos de las hadas representaban todo lo que había sido sacrificado en este proceso: la espontaneidad de la experiencia espiritual, su continuidad con las fuentes naturales de lo sagrado, su capacidad de integrar elementos procedentes de tradiciones diversas sin perder su identidad esencial. Su recuperación no significaba un retorno al pasado, sino una apertura hacia un futuro en el que estos elementos censurados pudieran encontrar nuevas formas de expresión. Esta visión del futuro no era utópica, sino realista, basada en la comprensión de que la verdad espiritual tiene una fuerza propia que no puede ser definitivamente suprimida por la censura institucional. Los elementos censurados habían sobrevivido de formas subterráneas, no oficiales, en las prácticas populares, en las experiencias místicas, en las búsquedas espirituales que se desarrollaban en los márgenes de la ortodoxia oficial. Su emergencia a la superficie no dependía solo de cambios en las estructuras institucionales, sino de transformaciones más profundas en la conciencia humana, de desarrollos en la capacidad de discernimiento espiritual, de evoluciones en la comprensión de la relación entre tradición y creatividad. Los textos de las hadas podían servir como catalizadores de estas transformaciones, no como modelos a imitar literalmente, sino como símbolos de posibilidades que podían actualizarse en formas adaptadas a las condiciones contemporáneas. El análisis espinociano revelaba que estas posibilidades eran más reales de lo que podría parecer a primera vista. La experiencia espiritual auténtica seguía produciéndose, incluso en contextos institucionalmente controlados. La búsqueda sincera de la verdad seguía operando, incluso cuando era oficialmente desalentada. La creatividad espiritual seguía manifestándose, incluso cuando era sistemáticamente canalizada. Los textos de las hadas no eran solo documentos históricos, sino testimonios de potencialidades humanas que seguían siendo relevantes. Su mensaje no era arqueológico, sino profético.
anunciaban posibilidades de experiencia espiritual que trascendían las limitaciones de las formulaciones institucionales sin negarlas completamente. En este punto de la reflexión, Spinoza se encontraba en el umbral de comprensiones que lo llevarían hacia el clímax de su análisis. Había identificado el problema, la institucionalización empobrecedora de la experiencia espiritual. Había analizado los mecanismos específicos de este empobrecimiento. Ahora era necesario explorar las posibilidades de superación, las formas en que los elementos censurados podían ser recuperados e integrados en una síntesis más rica y más auténtica. Esta tarea requería una audacia intelectual y espiritual que pocos de sus contemporáneos poseían. Implicaba desafiar no solo conclusiones específicas de la autoridad eclesiástica, sino los presupuestos metodológicos en que esas conclusiones se basaban. Implicaba desarrollar criterios de autenticidad espiritual que fueran independientes de la aprobación institucional. Implicaba, en última instancia, asumir la responsabilidad personal de la búsqueda de la verdad espiritual, sin delegarla en autoridades externas. Los textos de las hadas ofrecían un caso de estudio perfecto para este ejercicio de responsabilidad hermenéutica. Su análisis requería todas las capacidades que Spinoza había desarrollado: rigor crítico, sensibilidad espiritual, independencia intelectual, apertura experiencial. Su interpretación adecuada no podía basarse en la repetición de juicios ajenos, sino en la formulación de juicios propios basados en criterios cuidadosamente elaborados. El resultado de este análisis no era solo una comprensión más rica de unos textos particulares, sino el desarrollo de una metodología que podía aplicarse a toda la tradición espiritual occidental. Una metodología que distinguía entre lo esencial y lo accidental, entre lo auténtico y lo convencional, entre lo que servía a la búsqueda de la verdad y lo que servía al mantenimiento del poder. Esta metodología no era destructiva, sino constructiva. No se limitaba a demoler falsas certezas, sino que abría caminos hacia certezas más sólidas. No se contentaba con criticar formulaciones inadecuadas, sino que se esforzaba por desarrollar formulaciones más adecuadas. No se quedaba en la negación de lo inauténtico, sino que se comprometía con la afirmación de lo auténtico. Aplicada a los textos de las hadas, esta metodología revelaba dimensiones de la experiencia espiritual cristiana que habían sido oscurecidas por siglos de interpretación restrictiva. Mostraba que la tradición era más rica de lo que las formulaciones oficiales sugerían, que contenía recursos para desarrollos que iban mucho más allá de lo que la ortodoxia convencional admitía. Pero también revelaba que la actualización de estas riquezas requería una transformación correspondiente en la comprensión de la autoridad espiritual. No bastaba con recuperar textos censurados, era necesario desarrollar la capacidad de discernimiento que permitiera integrarlos adecuadamente en una síntesis contemporánea. No bastaba con criticar censuras pasadas. Era necesario evitar las censuras presentes y futuras, desarrollando criterios más adecuados de evaluación espiritual. Los textos de las hadas no eran un fin en sí mismos, sino un medio para una comprensión más profunda de la naturaleza de la experiencia espiritual auténtica y de las condiciones que favorecen u obstaculizan su desarrollo. Su estudio contribuía a una empresa más amplia: la liberación de la búsqueda espiritual de las limitaciones que le habían sido impuestas por consideraciones ajenas a su naturaleza esencial. Esta liberación no significaba anarquía espiritual, sino responsabilidad espiritual. No significaba el rechazo de toda autoridad, sino el discernimiento entre autoridad auténtica y autoridad meramente convencional. No significaba la eliminación de toda estructura, sino el desarrollo de estructuras que sirvieran a la experiencia espiritual auténtica en lugar de obstaculizarla.
El camino hacia esta liberación responsable no era fácil ni exento de riesgos. Requería la capacidad de mantener simultáneamente la apertura crítica y la receptividad espiritual, el rigor intelectual y la sensibilidad experiencial, la independencia personal y la fidelidad a lo mejor de la tradición. Requería, sobre todo, la valentía de asumir la responsabilidad de la propia búsqueda espiritual sin delegarla en autoridades externas. Los textos de las hadas ofrecían un entrenamiento privilegiado para el desarrollo de estas capacidades. Su análisis requería todas las habilidades hermenéuticas que la liberación espiritual demandaba. Su interpretación adecuada no podía lograrse mediante la aplicación mecánica de reglas preestablecidas, sino que requería un ejercicio creativo de discernimiento que integrara múltiples niveles de comprensión. Spinoza había llegado al punto en que su análisis debía transformarse en síntesis, su crítica en construcción, su deconstrucción de falsas certezas en afirmación de certezas más sólidas. Los textos de las hadas habían servido como catalizadores de comprensiones que trascendían ampliamente su importancia histórica específica. Habían abierto perspectivas sobre la naturaleza de la experiencia espiritual, sobre las condiciones de su autenticidad, sobre las posibilidades de su desarrollo futuro. Estas perspectivas no podían quedar en el nivel puramente teórico. Demandaban actualización práctica, encarnación existencial, traducción en formas de vida que estuvieran a la altura de las comprensiones alcanzadas. Los textos de las hadas no eran solo objetos de estudio, sino invitaciones a una transformación personal y colectiva que recuperara dimensiones perdidas de la experiencia humana de lo sagrado. El momento había llegado de explorar las implicaciones más profundas de esta invitación, de imaginar cómo podría ser una espiritualidad que integrara los elementos censurados sin traicionar lo esencial de la tradición, que recuperara la riqueza perdida sin caer en la nostalgia paralizante, que abriera nuevas posibilidades sin romper completamente con las raíces históricas. Esta exploración llevaría el análisis spinoziano hacia su culminación, hacia una visión de la experiencia espiritual que trascendiera las limitaciones tanto de la ortodoxia convencional como de la heterodoxia meramente reactiva. Una visión que recuperara lo mejor del pasado censurado y lo integrara con lo mejor del presente crítico, abriendo caminos hacia un futuro de mayor autenticidad y mayor plenitud espiritual. En el momento crucial de esta reflexión, cuando las intuiciones dispersas comenzaban a cristalizar en una comprensión unitaria, Spinoza se enfrentaba a la pregunta más radical que los textos de las hadas planteaban. ¿Qué sucedería si la humanidad decidiera finalmente enfrentar la verdad completa sobre sus tradiciones espirituales? ¿Qué pasaría si las censuras fueran levantadas no por capricho arqueológico, sino por una búsqueda madura de autenticidad integral? La respuesta no podía ser simple, porque las fuerzas que habían operado la censura original seguían activas en formas renovadas. El miedo a la complejidad, la preferencia por certezas controlables sobre verdades desafiantes, la tendencia a confundir la autoridad institucional con la autoridad espiritual auténtica. Todos estos factores continuaban influyendo en la recepción contemporánea de cualquier elemento que desafiara las formulaciones establecidas. Pero Spinoza percibía también signos de una transformación más profunda en la conciencia humana, indicios de una maduración que podría hacer posible lo que en épocas anteriores había resultado impracticable. La experiencia histórica de las guerras de religión había enseñado algo sobre los costos de la intolerancia espiritual. El desarrollo de las capacidades críticas había proporcionado herramientas para distinguir entre lo esencial y lo accidental en las tradiciones religiosas.
La expansión del conocimiento sobre otras culturas había relativizado las pretensiones de exclusividad absoluta. En este contexto, los textos de las hadas adquirían una relevancia que trascendía su importancia histórica específica. Se convertían en símbolos de una posibilidad más amplia, la posibilidad de una espiritualidad que fuera simultáneamente más inclusiva y más auténtica, más abierta y más profunda, más crítica y más receptiva que las formas tradicionalmente disponibles. Esta posibilidad no se actualizaría automáticamente, requería una labor consciente y sostenida de recuperación, reintegración y síntesis creativa. Requería la capacidad de mantener simultáneamente la fidelidad a lo mejor del pasado y la apertura a desarrollos futuros. Requería, sobre todo, la valentía de asumir la responsabilidad de la propia autenticidad espiritual sin delegarla en autoridades externas. Los textos de las hadas ofrecían un material privilegiado para esta labor. Su carácter fronterizo, su posición en el límite entre lo canónico y lo apócrifo, lo aceptado y lo censurado, lo ortodoxo y lo heterodoxo, los convertía en laboratorios ideales para el desarrollo de capacidades hermenéuticas más sofisticadas. Su interpretación adecuada requería exactamente las habilidades que una espiritualidad madura necesitaba. Discernimiento sutil, apertura crítica, sensibilidad simbólica, independencia responsable. Pero ¿qué significaría concretamente una recuperación exitosa de estos elementos censurados? ¿Cómo se vería una espiritualidad que hubiera integrado las hadas de la infancia de Jesús sin traicionar lo esencial de la tradición cristiana? ¿Qué formas tomaría una religiosidad que hubiera recuperado la continuidad con las fuentes precristianas, sin diluirse en un sincretismo superficial? Spinoza vislumbraba respuestas que eran tanto más radicales cuanto más fieles a las intuiciones originarias de la experiencia espiritual auténtica. Una espiritualidad que hubiera integrado los elementos censurados sería más natural sin ser menos sobrenatural, más inclusiva sin ser menos específica, más abierta sin ser menos profunda. Reconocería la presencia de lo sagrado en dimensiones de la experiencia que la ortodoxia convencional había excluido, pero no por ello perdería la capacidad de discernir entre lo auténtico y lo inauténtico. Las hadas de la infancia de Jesús, reintegradas en una comprensión más madura, no serían ya entidades problemáticas que amenazaran la pureza doctrinal, sino símbolos de aspectos de la experiencia espiritual que las formulaciones teológicas convencionales no habían logrado articular adecuadamente. Representarían la dimensión lúdica de lo sagrado, su carácter accesible y cotidiano, su continuidad con las fuentes naturales del asombro y la reverencia. Esta reintegración no sería meramente intelectual. Tendría consecuencias prácticas en la forma de entender la oración, la meditación, la experiencia sacramental, la vida espiritual en general. Una espiritualidad que hubiera recuperado la sensibilidad hacia las hadas sería más atenta a las manifestaciones sutiles de lo sagrado, más abierta a experiencias que no se ajustaran a los patrones institucionalmente establecidos, más capaz de encontrar lo divino en contextos aparentemente profanos. Pero también sería más rigurosa en su discernimiento, más exigente en sus criterios de autenticidad, más consciente de la diferencia entre la experiencia espiritual genuina y sus falsificaciones. La apertura a lo censurado no significaría credulidad acrítica, sino desarrollo de capacidades de evaluación más sofisticadas. La inclusión de elementos marginados no implicaría relativismo superficial, sino comprensión más profunda de la unidad que subyace a la diversidad de manifestaciones auténticas.
Los textos de las hadas, en esta perspectiva, se convertían en invitaciones a una transformación que iba mucho más allá de la simple adición de nuevos contenidos a un marco interpretativo preexistente. Demandaban una reconfiguración más fundamental de la comprensión de la naturaleza de la experiencia espiritual, de sus condiciones de posibilidad, de sus criterios de autenticidad. Esta reconfiguración no podía realizarse de forma meramente teórica. Requería un compromiso existencial con la búsqueda de la verdad, que estuviera dispuesto a asumir los riesgos inherentes a toda auténtica búsqueda espiritual. Requería la disposición a cuestionar no solo las conclusiones heredadas, sino los presupuestos metodológicos en que esas conclusiones se basaban. Requería, en última instancia, la valentía de emprender un camino espiritual que fuera simultáneamente más fiel a las fuentes originarias y más abierto a desarrollos impredecibles. Spinoza reconocía que pocos de sus contemporáneos estaban preparados para semejante empresa. Las estructuras institucionales existentes, tanto eclesiásticas como académicas, no favorecían el tipo de exploración que los textos de las hadas demandaban. Las mentalidades formadas en contextos de certeza dogmática tenían dificultades para desenvolverse en territorios donde era necesario crear nuevos criterios de orientación. Las sensibilidades educadas en la separación entre razón y experiencia espiritual encontraban problemática una aproximación que requería la integración creativa de ambas dimensiones. Pero el filósofo intuía que estas limitaciones no eran permanentes. La historia humana mostraba una capacidad de transformación que permitía superar obstáculos que en determinados momentos parecían insuperables. Las semillas de comprensiones más maduras ya estaban presentes en los desarrollos intelectuales y espirituales de su época, aunque aún no hubieran germinado completamente. Los textos de las hadas podían servir como catalizadores de esta germinación. Su estudio contribuía al desarrollo de capacidades hermenéuticas que tendrían relevancia mucho más allá de su aplicación específica a estos documentos particulares. Su interpretación adecuada requería exactamente las habilidades que una época de transición espiritual necesitaba. La capacidad de discernir entre lo esencial y lo accidental, la habilidad para integrar elementos aparentemente contradictorios en síntesis más ricas, la sensibilidad para reconocer la autenticidad espiritual independientemente de sus formas de expresión culturalmente específicas. Estas capacidades no se desarrollarían automáticamente. Requerían cultivo consciente, práctica sostenida, compromiso personal con la búsqueda de la verdad. Pero una vez desarrolladas, abrirían posibilidades de comprensión y experiencia que transformarían no solo la relación individual con lo sagrado, sino las formas colectivas de vida espiritual. ¿Cómo sería una comunidad espiritual que hubiera integrado estos desarrollos? ¿Qué características tendría una forma de vida religiosa que hubiera recuperado los elementos censurados sin traicionar lo esencial de la tradición? ¿Qué aspecto tomaría una cultura que hubiera superado la oposición entre ortodoxia y heterodoxia mediante una comprensión más profunda de lo que constituye la autenticidad espiritual? Spinoza no podía responder a estas preguntas de forma categórica, pero su exploración de los textos de las hadas le proporcionaba elementos para respuestas tentativas. Una comunidad espiritual madura sería más diversa en sus expresiones, sin ser menos unida en sus fundamentos, más abierta a la experimentación, sin ser menos rigurosa en su discernimiento, más inclusiva en su acogida, sin ser menos exigente en sus criterios de autenticidad. Las hadas de la infancia de Jesús encontrarían su lugar natural en semejante comunidad, no como objetos de creencia literal, sino como símbolos de dimensiones de la experiencia espiritual que merecían cultivo y desarrollo.
La sensibilidad hacia lo sobrenatural cotidiano que estos textos representaban sería valorada como un aspecto importante del desarrollo espiritual integral, complementario de otros aspectos más tradicionalmente reconocidos. Pero esta valoración no sería acrítica. Una comunidad espiritualmente madura habría desarrollado también la capacidad de distinguir entre las manifestaciones auténticas de esta sensibilidad y sus falsificaciones, entre las experiencias genuinas de dimensiones sutiles de la realidad y las proyecciones fantasiosas, entre la apertura espiritual auténtica y la credulidad superficial. Los criterios para estas distinciones no serían meramente intelectuales, aunque incluirían elementos conceptuales importantes. Serían criterios integrales, que tomarían en cuenta los efectos de las experiencias en el desarrollo de la sabiduría, la compasión, la capacidad de servicio, la profundización de la comprensión. Las hadas que contribuyeran a estos desarrollos serían reconocidas como manifestaciones auténticas de lo sagrado, independientemente de su estatus ontológico objetivo. Las que no produjeran estos frutos serían consideradas, en el mejor de los casos, como fantasías inocuas y en el peor como obstáculos para el desarrollo espiritual auténtico. Esta aproximación integral permitiría recuperar lo mejor de los textos censurados sin caer en los problemas que habían motivado su censura original. Los elementos de valor espiritual auténtico serían reintegrados en el patrimonio común de la humanidad, mientras que los elementos problemáticos serían dejados de lado o reinterpretados de formas que eliminaran su potencial destructivo. El resultado sería una espiritualidad más rica y más auténtica, más inclusiva y más discriminativa, más abierta y más profunda que las formas tradicionalmente disponibles. Una espiritualidad que honrara tanto la sabiduría del pasado como las posibilidades del futuro, tanto la fidelidad a las fuentes como la creatividad en el desarrollo, tanto la continuidad con la tradición como la apertura a la transformación. Los textos de las hadas no eran más que un ejemplo particular de las posibilidades que semejante transformación abriría. Su recuperación e integración adecuadas servirían como modelo para el tratamiento de otros elementos censurados, marginados o incomprendidos de la tradición espiritual occidental. Su análisis contribuiría al desarrollo de metodologías hermenéuticas que podrían aplicarse a todo el patrimonio espiritual de la humanidad. Pero sobre todo, su estudio serviría como entrenamiento para el desarrollo de las capacidades personales que una época de transición espiritual requería. Capacidades de discernimiento, de integración, de síntesis creativa, de responsabilidad hermenéutica, de independencia espiritual responsable. Capacidades que no se limitarían a la interpretación de textos antiguos, sino que se extenderían a la navegación creativa de los desafíos espirituales contemporáneos. En este sentido, los textos de las hadas se convertían en algo más que documentos históricos interesantes. Se transformaban en herramientas para el desarrollo de una conciencia espiritual más madura, más capaz de enfrentar las complejidades del presente sin traicionar lo mejor del pasado, más preparada para construir un futuro de mayor autenticidad y plenitud espiritual. El análisis spinoziano había llegado a su punto de culminación. Los textos de las hadas habían servido como ventana hacia comprensiones que trascendían ampliamente su importancia específica. Habían revelado posibilidades de transformación espiritual que podrían cambiar no solo la relación individual con lo sagrado, sino las formas colectivas de vida religiosa. Habían abierto perspectivas sobre un futuro en el que la espiritualidad humana podría alcanzar niveles de madurez, autenticidad e integración sin precedentes en la historia. Estas perspectivas no eran utópicas, sino realistas.
basadas en potencialidades ya presentes en los desarrollos contemporáneos de la conciencia humana. Su actualización no dependía de milagros externos, sino del compromiso consciente de individuos y comunidades con la búsqueda sincera de la verdad espiritual. Los textos de las hadas habían mostrado que este compromiso era posible, que había precedentes históricos de exploraciones valientes de territorios espirituales inexplorados, que la capacidad humana de trascender las limitaciones heredadas era real y operativa. La tarea que quedaba por delante no era fácil, pero tampoco era imposible. Requería la integración de múltiples niveles de comprensión y experiencia, el desarrollo de capacidades hermenéuticas sofisticadas, el cultivo de formas de discernimiento que fueran simultáneamente rigurosas y receptivas. Pero todas estas exigencias estaban al alcance de seres humanos, comprometidos con la búsqueda auténtica de la verdad espiritual. Los textos de las hadas, en su extraña belleza y en su marginalidad histórica, se revelaban finalmente como profecías de posibilidades que la conciencia humana podría actualizar cuando estuviera preparada para asumir la responsabilidad de su propia maduración espiritual. Su mensaje no era nostálgico, sino profético. No se dirigía al pasado, sino al futuro. No hablaba de lo que había sido perdido, sino de lo que podía ser conquistado. En el silencio final de su meditación, Spinoza comprendía que los textos de las hadas habían cumplido su función más profunda, no la de proporcionar información sobre el pasado, sino la de abrir caminos hacia el futuro. Un futuro en el que la búsqueda humana de lo sagrado podría liberarse finalmente de las limitaciones que le habían sido impuestas por el miedo, la ignorancia y la voluntad de poder. Un futuro en el que las hadas de la infancia de Jesús podrían encontrar su lugar natural en una comprensión más madura y más integral de lo que significa ser plenamente humano en un universo sagrado. Porque la verdad, por más tiempo que sea enterrada, siempre encuentra formas de emerger hacia la luz. ¿No será que forma parte de la naturaleza misma de lo real el resistir a los intentos de ocultación definitiva? Los textos de las hadas habían demostrado esta resistencia de la verdad, su capacidad de supervivencia a través de siglos de censura y marginación. Su redescubrimiento no era accidental, sino inevitable, parte del proceso más amplio por el cual la conciencia humana se libera progresivamente de las limitaciones que ella misma se ha impuesto. Esta liberación no era un proceso automático, sino una tarea que requería la participación consciente de individuos, dispuestos a asumir la responsabilidad de su propia búsqueda espiritual. Los textos de las hadas se dirigían precisamente a estos individuos. Los convocaban a participar en una empresa de recuperación y transformación que podría cambiar el curso de la evolución espiritual humana. El llamado era claro, aunque sutil. No se trataba de adherir a nuevos dogmas o de fundar nuevas sectas, sino de desarrollar capacidades de comprensión y experiencia que permitieran una relación más auténtica con lo sagrado. Los textos de las hadas eran invitaciones a esta aventura de autenticidad, mapas parciales de territorios espirituales que cada buscador tendría que explorar y cartografiar por sí mismo. La respuesta a esta invitación no podía ser meramente intelectual. Requería un compromiso existencial con la transformación, una disposición a cuestionar no solo las conclusiones heredadas, sino los presupuestos más fundamentales sobre la naturaleza de la experiencia espiritual. Requería, en última instancia, la valentía de emprender un camino que no tenía garantías externas, que debía crear sus propios criterios de orientación a medida que avanzaba. Pero para quienes estuvieran dispuestos a asumir estos riesgos, los textos de las hadas prometían recompensas que justificarían ampliamente el esfuerzo invertido. No solo una comprensión más rica de la tradición espiritual occidental,
sino una experiencia más profunda de lo sagrado en todas sus manifestaciones. No solo una crítica más informada de las limitaciones institucionales, sino una participación más creativa en la construcción de formas de vida espiritual más auténticas. Las hadas de la infancia de Jesús, liberadas finalmente de su exilio forzado, podrían volver a ejercer su función original, no la de amenazar la fe auténtica, sino la de protegerla contra las falsificaciones que constantemente la acechan. Su presencia en una espiritualidad madura sería señal de que esa espiritualidad había recuperado la capacidad de discernir entre lo esencial y lo accidental, entre lo auténtico y lo convencional, entre la verdad liberadora y los dogmas opresivos. El futuro que los textos de las hadas anunciaban no estaba garantizado, pero tampoco era imposible. Dependía de la maduración colectiva de la conciencia humana, de su disposición a asumir la responsabilidad de su propia evolución espiritual. Los textos de las hadas eran tanto diagnóstico del presente como profecía del futuro, tanto crítica de las limitaciones actuales como anuncio de posibilidades inéditas. En este punto de su reflexión, Spinoza se adentraba en territorios aún más profundos de comprensión, donde la crítica de la censura histórica se transformaba en visión constructiva de alternativas posibles. Los textos de las hadas habían servido como catalizadores de insights que ahora demandaban desarrollo sistemático, integración coherente, traducción en formas de vida que pudieran encarnar las comprensiones alcanzadas. ¿Qué significaba exactamente que la fe auténtica comenzara cuando las certezas se quebraban? Esta pregunta, que había resonado a lo largo de toda la exploración anterior, ahora exigía una respuesta más precisa y más práctica. Los textos de las hadas habían mostrado que las certezas quebradas no eran necesariamente las verdaderas, que lo que se presentaba como certeza absoluta podía ser simplemente construcción histórica contingente, que la duda sobre formulaciones específicas no implicaba necesariamente duda sobre las realidades espirituales que esas formulaciones intentaban expresar. La fe auténtica, en esta perspectiva, no era adhesión ciega a proposiciones indemostradas, sino apertura inteligente a dimensiones de la realidad que trascendían sin negar la experiencia ordinaria. Las hadas de la infancia de Jesús no requerían creencia literal para ser espiritualmente significativas. Su significado residía en su capacidad para simbolizar aspectos de la experiencia sagrada que las categorías conceptuales habituales no alcanzaban a articular adecuadamente. Esta comprensión abría posibilidades hermenéuticas que iban mucho más allá de la aplicación específica a estos textos particulares. Sugería que toda la tradición espiritual occidental podía ser reinterpretada desde una perspectiva que distinguiera consistentemente entre la verdad espiritual y sus formulaciones históricamente condicionadas, entre el núcleo experiencial auténtico y las elaboraciones conceptuales posteriores. Aplicada sistemáticamente, esta perspectiva revelaría que muchos elementos aparentemente contradictorios de la tradición cristiana eran en realidad complementarios cuando se los comprendía en su nivel adecuado de significación. Los milagros y las leyes naturales, lo sobrenatural y lo natural, la revelación y la razón, la fe y el conocimiento, todas estas oposiciones aparentes se resolverían en una síntesis más rica que honrara tanto la complejidad de la experiencia espiritual como la coherencia de la comprensión racional. Los textos de las hadas ofrecían un caso de estudio privilegiado para esta empresa de reintegración sintética. Su marginalidad histórica los había preservado de las distorsiones que afectaban a textos más centrales, pero también había limitado su influencia en el desarrollo de la tradición. Su recuperación no podía limitarse a su restauración arqueológica,
sino que requería su reintegración creativa en una comprensión contemporánea que fuera capaz de actualizar su potencial espiritual, sin traicionar su autenticidad originaria. Esta tarea de reintegración no era meramente académica. Tenía implicaciones prácticas inmediatas para la forma de entender la oración, la meditación, la experiencia sacramental, la vida espiritual en general. Una espiritualidad que hubiera recuperado la sensibilidad hacia las hadas sería más atenta a las manifestaciones sutiles de lo sagrado, más abierta a experiencias que no se ajustaran a los patrones convencionalmente establecidos, más capaz de encontrar lo divino en contextos aparentemente profanos. Pero también sería más discriminativa en su discernimiento, más consciente de la diferencia entre la experiencia espiritual auténtica y sus falsificaciones. La apertura a dimensiones no ordinarias de la realidad no significaría credulidad acrítica, sino desarrollo de capacidades de evaluación más sofisticadas. La sensibilidad hacia lo sobrenatural no implicaría abandono de la razón, sino su extensión hacia dominios que la racionalidad convencional no había explorado adecuadamente. ¿Cómo se vería concretamente esta extensión de la racionalidad hacia lo sobrenatural? Spinoza encontraba en los textos de las hadas indicaciones precisas sobre esta cuestión. Las hadas no violaban las leyes naturales, sino que operaban a través de ellas en niveles que la percepción ordinaria no alcanzaba a captar. Sus intervenciones no eran arbitrarias, sino que seguían patrones coherentes que podían ser discernidos por una inteligencia suficientemente refinada. Esta comprensión sugería que lo que habitualmente se llamaba sobrenatural era en realidad natural, en un nivel más profundo de comprensión. Las hadas no procedían de un reino completamente ajeno al orden cósmico, sino que representaban aspectos de ese orden que la ciencia convencional aún no había desarrollado las herramientas para investigar adecuadamente. En esta perspectiva, la oposición entre ciencia y espiritualidad se revelaba como falsa, basada en una comprensión demasiado restrictiva tanto de la ciencia como de la espiritualidad. Una ciencia verdaderamente integral tendría que desarrollar metodologías capaces de investigar las dimensiones sutiles de la realidad que la experiencia espiritual auténtica revelaba. Una espiritualidad verdaderamente madura tendría que desarrollar formas de discernimiento lo suficientemente rigurosas como para distinguir entre las percepciones auténticas de estas dimensiones sutiles y las proyecciones fantasiosas. Los textos de las hadas anticipaban esta convergencia futura entre ciencia y espiritualidad, al presentar fenómenos que eran simultáneamente naturales y sobrenaturales, comprensibles y misteriosos, accesibles a la experiencia y trascendentes de las categorías conceptuales ordinarias. Su interpretación adecuada requería exactamente el tipo de integración entre rigor racional y apertura experiencial que una época de síntesis entre ciencia y espiritualidad demandaría. Pero esta integración no podía realizarse en el nivel puramente teórico. Requería transformaciones correspondientes en las formas de vida, en las prácticas de cultivo espiritual, en las estructuras comunitarias que sostenían la búsqueda espiritual. Los textos de las hadas no solo proponían nuevas comprensiones, sino que demandaban nuevas formas de encarnar esas comprensiones en la existencia concreta. ¿Cómo sería una práctica espiritual que hubiera integrado la sabiduría de los textos de las hadas? ¿Qué características tendría una meditación que fuera sensible a la presencia de seres intermediarios? ¿Cómo se transformaría la oración si incluyera la posibilidad de comunicación con dimensiones sutiles de la realidad? Estas preguntas no podían ser respondidas de forma abstracta. Requerían experimentación práctica, exploración cuidadosa,
desarrollo gradual de sensibilidades que habían sido atrofiadas por siglos de desuso. Los textos de las hadas ofrecían orientaciones generales, pero cada practicante tendría que descubrir por sí mismo las formas específicas en que estas orientaciones podían actualizarse en su contexto particular. Esta necesidad de experimentación personal no significaba relativismo subjetivo. Los textos de las hadas contenían criterios suficientemente claros para distinguir entre desarrollos auténticos y desviaciones problemáticas. Las hadas auténticas contribuían al desarrollo de la sabiduría, la compasión, la capacidad de servicio. Las falsificaciones producían inflación del ego, separación de la comunidad humana, pérdida de contacto con la realidad ordinaria. Estos criterios no eran meramente externos, impuestos desde afuera por autoridades institucionales. Eran intrínsecos a la naturaleza misma de la experiencia espiritual auténtica, verificables por cualquier practicante sincero que desarrollara la sensibilidad adecuada. Su aplicación no requería delegación de la responsabilidad personal en autoridades externas, sino cultivo de la capacidad personal de discernimiento espiritual. Los textos de las hadas mostraban que esta capacidad de discernimiento personal no era incompatible con la pertenencia a comunidades espirituales más amplias. Las hadas que protegían al niño Jesús no lo aislaban de su familia y su comunidad, sino que lo integraban más plenamente en las dimensiones profundas de la existencia comunitaria. Su presencia no era divisiva, sino unificadora. No separaba, sino que conectaba. No aislaba, sino que relacionaba. Esta comprensión tenía implicaciones importantes para la forma de entender la autoridad espiritual en comunidades que hubieran integrado los elementos censurados. La autoridad no se basaría en la posesión exclusiva de verdades reveladas, sino en la capacidad demostrada de facilitar el desarrollo espiritual de otros. No sería jerárquica, sino funcional, no permanente, sino contextual, no absoluta, sino relativa a propósitos específicos. Las hadas de los textos censurados ofrecían modelos de este tipo de autoridad funcional. Su autoridad sobre el niño Jesús no se basaba en su posición en una jerarquía establecida, sino en su capacidad efectiva de protegerlo y orientarlo. Su influencia no era coercitiva, sino inspiradora. No se imponía desde afuera, sino que despertaba potencialidades internas. Su presencia no limitaba la libertad, sino que la expandía. No restringía las posibilidades, sino que las multiplicaba. Estos modelos podían servir como inspiración para formas de liderazgo espiritual que fueran más auténticas y más efectivas que las tradicionalmente disponibles. Un liderazgo que fuera simultáneamente más humilde y más poderoso, más receptivo y más directivo, más personal y más transpersonal que las formas convencionales de autoridad religiosa. Pero la actualización de estos modelos requería transformaciones profundas no solo en los líderes, sino en las comunidades que servían. Comunidades educadas en la dependencia de autoridades externas tendrían dificultades para reconocer y apoyar formas de liderazgo que apelaran a su responsabilidad espiritual personal. Individuos acostumbrados a la delegación de la búsqueda espiritual encontrarían desafiante asumir la responsabilidad de su propia autenticidad. Los textos de las hadas anticipaban estas dificultades al mostrar cómo la transición hacia formas más auténticas de espiritualidad requería períodos de experimentación, momentos de incertidumbre, procesos graduales de desarrollo de nuevas capacidades. El niño Jesús de estos relatos no recibía toda su educación espiritual instantáneamente, sino que pasaba por un proceso de crecimiento que incluía tanto momentos de claridad como períodos de confusión.
Esta comprensión del desarrollo espiritual como proceso gradual tenía implicaciones importantes para la forma de abordar la recuperación de elementos censurados. No se trataba de restaurar instantáneamente todo lo que había sido perdido, sino de crear condiciones que permitieran la recuperación gradual de capacidades que habían sido atrofiadas por siglos de desuso. Los textos de las hadas podían servir como catalizadores de esta recuperación, pero no como sustitutos del trabajo personal que cada individuo tendría que realizar. Su función no era proporcionar respuestas definitivas, sino plantear preguntas productivas. No era resolver problemas, sino revelar posibilidades. No era eliminar la necesidad de búsqueda personal, sino orientar esa búsqueda hacia territorios prometedores. En este sentido, los textos censurados funcionaban como maestros ideales, suficientemente específicos para ofrecer orientación real, suficientemente abiertos para permitir desarrollos creativos, suficientemente desafiantes para estimular el crecimiento, suficientemente accesibles para no desalentar el esfuerzo. Su marginalidad histórica, que inicialmente parecía una desventaja, se revelaba como una ventaja. Los había preservado de las distorsiones que afectaban a textos más centrales, manteniéndolos disponibles para épocas posteriores que estuvieran preparadas para utilizarlos más adecuadamente. Pero ¿estaba la época contemporánea realmente preparada para esta utilización más adecuada? Spinoza observaba signos contradictorios. Por un lado, el desarrollo de las capacidades críticas había creado herramientas hermenéuticas más sofisticadas que las disponibles en épocas anteriores. La expansión del conocimiento sobre otras culturas había relativizado las pretensiones de exclusividad absoluta. La experiencia histórica de las consecuencias destructivas del fanatismo religioso había generado mayor apertura hacia formas de espiritualidad más tolerantes e inclusivas. Por otro lado, las mismas fuerzas que habían operado la censura original seguían activas en formas renovadas. El miedo a la complejidad, la preferencia por certezas controlables, la tendencia a confundir autoridad institucional con autenticidad espiritual. Todos estos factores continuaban influyendo en la recepción de elementos que desafiaran las formulaciones establecidas. La batalla entre estas tendencias contradictorias no estaba decidida. Su resultado dependería en gran medida de la capacidad de individuos y comunidades específicas para desarrollar las habilidades hermenéuticas que una época de transición espiritual requería. Los textos de las hadas podían contribuir a este desarrollo, pero no podían garantizar su éxito. Esta incertidumbre sobre el resultado no desalentaba a Spinoza, sino que lo motivaba a profundizar aún más en la exploración de las posibilidades que los textos censurados abrían. Si el futuro no estaba predeterminado, entonces había espacio para la acción consciente, para el esfuerzo deliberado, para la participación creativa en la construcción de alternativas más auténticas. Los textos de las hadas no eran solo documentos del pasado, sino recursos para el futuro. Su recuperación no era solo un acto de justicia histórica, sino una contribución a la construcción de formas de espiritualidad más maduras. Su estudio no era solo una empresa académica, sino una práctica espiritual que contribuía al desarrollo de capacidades que tendrían relevancia mucho más allá de su aplicación específica a estos textos particulares. En esta comprensión, el análisis de los elementos censurados se transformaba en método de cultivo espiritual, la crítica de las censuras pasadas en preparación para evitar las censuras futuras, la recuperación de la sabiduría perdida en anticipación de la sabiduría por descubrir. Los textos de las hadas se convertían en entrenamiento para aventuras espirituales que aún estaban por emprender, mapas parciales de territorios que aún estaban por explorar.
¿Qué territorios espirituales permanecían inexplorados después de siglos de desarrollo de la tradición occidental? ¿Qué posibilidades de experiencia y comprensión se abrirían cuando las censuras fueran finalmente levantadas no por decreto externo, sino por maduración interna de la conciencia humana? Los textos de las hadas ofrecían vislumbres de respuestas a estas preguntas, pero las respuestas completas solo podrían emerger del compromiso práctico con la exploración de las posibilidades que estos textos revelaban. Esta exploración no podía ser meramente individual. Los textos de las hadas mostraban que la experiencia espiritual auténtica, aunque profundamente personal, no era privada en el sentido de estar desconectada de dimensiones colectivas más amplias. Las hadas que protegían al niño Jesús no lo separaban de la historia humana, sino que lo preparaban para un papel más consciente en esa historia. Su desarrollo personal contribuía al desarrollo colectivo. Su crecimiento individual servía a propósitos que lo trascendían. Esta comprensión tenía implicaciones importantes para la forma de abordar la recuperación contemporánea de elementos censurados. No se trataba de una empresa puramente académica o meramente personal, sino de una contribución a la evolución espiritual colectiva de la humanidad. Cada individuo que desarrollara las capacidades hermenéuticas necesarias para la interpretación adecuada de estos textos contribuía a la creación de un patrimonio común de sabiduría que estaría disponible para otros buscadores. Los textos de las hadas, en esta perspectiva, se convertían en elementos de un legado espiritual más amplio que incluía todos los aspectos auténticos de la experiencia humana, de lo sagrado que habían sido censurados, marginados o incomprendidos a lo largo de la historia. Su recuperación era parte de un proceso más general de recuperación de la memoria espiritual integral de la humanidad. Esta memoria no era sólo del pasado, sino también del futuro. Incluía no solo lo que había sido experimentado, sino también lo que podía ser experimentado cuando se crearan las condiciones adecuadas. Los textos de las hadas preservaban no solo testimonios de experiencias pasadas, sino también mapas de posibilidades futuras, no solo registros de lo que había sido, sino también profecías de lo que podía ser. En este punto de su reflexión, Spinoza se encontraba en el umbral de comprensiones que lo llevarían hacia la fase final de su análisis. Había explorado las dimensiones críticas del problema, había analizado las posibilidades constructivas de solución. Ahora era necesario integrar estos elementos en una visión sintética que pudiera servir como orientación para la acción práctica. Los textos de las hadas habían cumplido su función de catalizadores de comprensiones más amplias. Habían abierto perspectivas sobre la naturaleza de la censura espiritual, sobre las posibilidades de recuperación creativa, sobre las condiciones de una espiritualidad más auténtica e integral. Ahora era necesario consolidar estas comprensiones en una síntesis que pudiera guiar los esfuerzos futuros de individuos y comunidades comprometidos con la búsqueda sincera de la verdad espiritual. Esta síntesis no podía ser meramente intelectual. Tenía que integrar los insights teóricos con orientaciones prácticas, las comprensiones conceptuales con metodologías experienciales, las visiones del futuro con estrategias para el presente. Los textos de las hadas habían mostrado que la transformación espiritual auténtica requería la integración de múltiples niveles de comprensión y experiencia. La tarea que ahora se abría no era simple, pero tampoco era imposible. Requería la aplicación sistemática de las capacidades hermenéuticas que el análisis de los textos censurados había contribuido a desarrollar. Requería la traducción de las comprensiones alcanzadas en formas de vida que pudieran encarnar los valores espirituales más auténticos. Requería, sobre todo, la integración del desarrollo personal con el servicio a la evolución espiritual colectiva de la humanidad.
Los textos de las hadas habían preparado el terreno para esta integración, al mostrar cómo la experiencia espiritual individual más auténtica contribuía naturalmente al bien común más amplio. Las hadas que protegían al niño Jesús no lo separaban de su destino histórico, sino que lo preparaban para cumplirlo más plenamente. Su desarrollo personal servía a propósitos que lo trascendían sin negarlo, que lo incluían sin limitarlo. Este modelo de integración entre lo personal y lo transpersonal, entre el desarrollo individual y el servicio colectivo, entre la autenticidad espiritual y la responsabilidad histórica, sería central en la síntesis final que Spinoza estaba preparando. Los textos de las hadas habían contribuido elementos esenciales a esta síntesis, pero su completación requeriría la integración de todos los insights desarrollados a lo largo de la exploración precedente. El momento había llegado de emprender esta integración final, de construir sobre los fundamentos establecidos una visión comprensiva que pudiera servir como carta de navegación para quienes se embarcaran en la aventura de recuperar y actualizar los tesoros espirituales que siglos de censura habían ocultado. Los textos de las hadas habían mostrado que esta aventura era posible, que había precedentes históricos de exploraciones exitosas, que la capacidad humana de trascender las limitaciones heredadas era real y operativa. La fase final del análisis revelaría cómo esta capacidad podía actualizarse en las condiciones contemporáneas, cómo los elementos censurados podían reintegrarse sin traicionar lo esencial de la tradición, cómo la búsqueda individual de autenticidad espiritual podía contribuir a la construcción de formas colectivas de vida más sabias, más compasivas y más libres.